Bueno, tenga muy buena noche, me presento, soy Harold, soy de la carrera de Educación y ya voy en mi tercer ciclo y el día de hoy quería hacer unas pequeñas preguntas sobre el gobierno del Fujimorismo, que usted ya tenía experiencia creo, y ahora le quiero preguntar cuál es su nombre completo. Mi nombre es Juan Gelber Mayor Rosales. Ahora, ¿cuántos años tiene, señor Juan? Yo tengo 39 años, yo cumplo 40 ahora en noviembre. El sexo debe ser masculino, ¿no? Porque Oh. dentro de la pregunta de luego, el nivel educativo que usted tiene, señor Juan. Yo soy egresado de la universidad de la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Facultad de Ingeniería y Procesos. De la San Agustín me dijeron. Exacto. Sí. Me comentaron también que usted es profesor de una academia de fútbol, ¿no? Ah, sí, ahora Esa tengo una academia, academia de sí. fútbol. Bueno, profesor Juan, para empezar, le voy a hacer unas 7 preguntas. Y la primera, ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se presentaron en las épocas de Kenji, bueno, de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, sí hubo mucha, ¿cómo te digo? Mucha crisis, ¿sí? Crisis política, crisis económica, crisis social. Crisis política porque, bueno, ahí fue donde empezó el tema de los tránsfugas, de los políticos corruptos, de las impunidades, del abuso de poder, de leyes que no favorecían más que a de las grandes empresas y todo eso, ¿no? En cuanto a lo social, bueno, el tema del terrorismo, abusos por parte de un grupo llamado Colina, ¿no? Esterilizaciones, protestas con muertos, coches bomba, ataques a bancos de la nación y tantas cosas. Y en el tema económico, pues también, ¿no? Hubo mucha pobreza, si bien se acabó con la inflación, esta inflación no hacía más que, digamos, decorar por encima algo que se vivía internamente catastrófico, porque en sí la pobreza estaba latente e incluso aumentó, pero la gente se sentía conforme por lo que el gobierno hacía carreteras, hacía comedores populares y hacía colegios, ¿no? La gente lo tomaba como saliendo de la pobreza, que son cosas que el gobierno debe hacer, ¿no? Sí, porque me comentó también que en el gobierno pasado, que fue de Alan García, hubo una inflación que se reguló, como se dijo, quiso camuflar algo que ya estaba internamente. Sí, el tema de Alan García fue terrible, el paquetazo, lo que llamaron, sí. Todo eso. Recuerdo te cuento una anécdota, justamente mi padre me cuenta que en la época ya de Fujimori, no era de Alan García, incluso era ya de Fujimori, fueron a vender un acúster que mi abuelita tenía con mi abuelito, se fueron a Lima, lo vendieron, todo, recibieron no sé cuántos, porque antes la moneda era liti, no sé cuántos sacos, me dijeron como 4 sacos, 5 sacos de dinero. Ya, todos durmieron esa noche todo y al día siguiente resultó, ¿no? La inflación, esas inflaciones que subían y bajaban. Cuando fueron a comprar otro carrito no les alcanzó, creo, más que para un par de llantas. Fue terrible, fue donde mi abuelita se puso mal, mi abuelita también, pero ¿qué podían hacer? La vida continuaba. No, es una de las anécdotas que me quedó clarito. Entonces, como te digo, si bien es cierto, se estabilizó con el tiempo el tema económico, pero para los más pobres de abajo fue terrible, fue terrible. Y para la segunda pregunta, ¿qué medidas implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? En el gobierno de Fujimori, sí, como te dije anteriormente, veníamos de la inflación de Alan García por el tema del dólar MOC y todo eso. Y en el gobierno de Fujimori se implementaron políticas para poder estabilizar, ¿no?, la moneda. Por ejemplo, se cambió del INTI al sol, se hicieron algunas reformas para estabilizar el dólar, que antes era el dólar MOC. Habían dos tipos de dólares, ¿ya? El dólar normal y el dólar MOC.
El dólar solamente se daba a algunas personas, como empresas, con, ¿no?, intereses, y a la raíz de eso pues la inflación estaba bajando, subiendo, y subía más que todo. Entonces, ¿qué hizo el chino? Eliminó el dólar y solo se basó a $1, un solo dólar para todo el país. Eso hizo pues que se fuera estabilizando un poco más la economía. Esas dos reformas más que todo. Bueno, también se hicieron, ¿no?, las estatizaciones, ¿no? Se vendieron empresas también a otras empresas públicas, se hicieron privadas, se privatizaron. También se ve ahora, en esta actualidad se ve pues que prácticamente fueron regaladas, pero bueno, ya eso pasó a la historia. En ese entonces sirvió, cosa que ahora, si lo vemos más detalladamente, fue nada más que todo ¿no?, una boya que salvó al país. En esta época no se puede hacer eso, de verdad, esto sí mataría totalmente al país, pero en ese entonces sí sirvió. Fue así como se estabilizó la economía del país. Ya, ¿y qué políticas sociales implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Ya, bueno, en el tema de pobreza y desigualdad, te diré que aumentó la pobreza y aumentó la desigualdad. Pero las personas lo tomaron, por esto que te voy a decir después, lo tomaron bien, porque en sí las empresas públicas las privatizaron, las vendieron. Se hizo el cambio del dólar MUC a un solo dólar. Eso ayudó también. Pero la gente lo tomó como que estaba bien. ¿Por qué? Porque hizo carreteras, hizo comedores populares, hizo colegios. Y si bien es cierto, eso es parte de lo que tiene que hacer el Estado, la gente lo tomó como que una gran ayuda, ¿no?, personal, lo hicieron personal, cosa que no era así. Y por eso es que la gente piensa que salió de la pobreza, cuando en realidad la verdad es que se hicieron más pobres. Hubo más pobreza en ese entonces, pero la gente lo tomó a bien, por lo que el Estado empezó a hacer esas cosas, ¿no?, como digo, carreteras, escuelas, comedores populares, una que otra acción social por ahí. Entonces, más que reducir la pobreza o estabilizar la desigualdad, digamos, nos pintaron mal, pues, a mi parecer, porque sí recuerdo, hubo pobreza y desigualdad bastante, pero bueno, la gente lo tomó así, como dicen, ¿no?, dale de comer ¿no?, al que necesita, pero no le enseñó a pescar. ¿Y qué opina de las medidas que se realizaron dentro del gobierno de Fujimori, como el movimiento revolucionario de Tupac Amaru y el terrorista que creo que se llama Sendero Luminoso en esas épocas? Sí hubo, ¿no?, cosas que nos dejó Alan García, ¿no?, Sendero Luminoso, terrorismo, todo eso. Hay varias versiones, sí, he escuchado y averiguado también de personas, ¿no?, que vivieron eso, me lo han contado así personalmente. Hay varias versiones, como que el terrorismo no fue puramente terrorismo, sino que fueron personas que al verse agredidas, al verse apabulladas, ¿no?, por los militares, tomaban venganza, como cualquiera lo haría, creo, ¿no? O sea, si van a entrar a tu casa, tú estás tranquilo en tu casa, entran y matan a tus padres, violan a tu hermana, matan a tu madre, a tus abuelos, matan a tus hermanitos. Entonces, ¿tú qué harías? ¿No? Simplemente creo que cualquiera se llena de ira y va y ataca a los militares. Esa es una versión, ¿no?, que yo he escuchado de una persona así, personalmente me lo ha contado. También hay otra versión de que efectivamente existió el terrorismo, y seguramente que sí, existió el terrorismo, y el fujimorismo pues tomó cartas en el asunto, con el tema ¿no?, hizo el grupo Colina, formó el grupo Colina, con lo cual combatían. Fue un grupo especial, que no era, como te digo, algo legal, era un grupo ilegal, pero que hacía justicia a través de eso. Empezaron a matar efectivamente terroristas ahí detrás de ellos, sobre todo los cabecillas, con lo cual
atraparon, ¿no? A Abimael Guzmán, ¿lo recuerdan? Entonces lo atraparon, pero también hubo mal manejo, se les pasó la mano, fueron detrás de los que estaban en contra de Fujimori, como fue periodistas, como fueron políticos, como fueron jueces, como fueron periodistas, no sé si ya lo dije, fueron también detrás de ellos. Y también hay versiones de una señora que trabajó en el CIN, se salió del CIN y empezó a hablar, y por el hecho de solo hablar un día desapareció, y después de tiempo la encontraron cortada en pedazos. Sus más cercanos familiares cuentan pues que ella trabajaba en el CIN y empezó a hablar, y fue eso lo que sentenció su muerte prácticamente, ¿no? Y así como ella, también pasó con periodistas, pasó con terroristas también, y hubo muchas injusticias. Tanto como hacían justicia con los terroristas, verdaderamente también hacían injusticias con personas que no le caían al régimen de Fujimori, ¿no? Como les digo, se les pasó la mano. Cuando hay mucho poder, eso pasa. Y durante el gobierno de Fujimori se realizaron varias campañas de control demográfico, que consistió en la esterilización de miles de mujeres. En este caso, las que se veían más afectadas eran las mujeres del campo y las mujeres indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, fue una política, como te digo, cuando hay mucho poder suceden cosas que no deben pasar. Entonces, como Fujimori se vio envuelto en mucho poder, tanto político, militar, económico, entonces hizo este tipo de ¿cómo decirlo? De acción social, dice, ¿no? Para controlar la demografía del Perú, pero lo hizo justamente con las personas más vulnerables, con las personas más pobres, con esas personas que nunca iban a hablar, o él pensó que nunca iban a hablar, con las personas que tú conoces. Las personas de la sierra son más calladas, son más tímidas, prefieren callar antes que estar hablando, protestando. Entonces, y sobre todo mujeres, ¿no? Sobre todo mujeres. Entonces, al momento de que iban a dar a luz, después del parto, justo ahí los que atendían el parto, los esterilizaban las mujeres, ¿no? Y eso se vio años después, cuando aparecieron reportes en las televisoras y todo eso, cuando hacían sus denuncias de que no podían tener hijos, y no solamente fueron departamentos, sino en varios, no solamente fueron unas cuantas mujeres, fueron miles, y poco a poco se fue descubriendo sobre las esterilizaciones forzadas que hizo Fujimori. Por eso también fue juzgado en los tribunales, fue condenado, y hay muchas mujeres que tienen testimonios, podemos encontrarlos en las redes sociales. Si buscamos, ahí vamos a ver claramente cómo es que fueron sometidas a algo que ellas no querían ni solicitaron, ¿no? En su momento, sino que por simple poder del gobierno lo hicieron, y a mi parecer estuvo muy mal, porque nadie puede ir contra tu voluntad si no deseas hacer algo, ¿no? ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa, y cuáles fueron sus repercusiones de la libertad de expresión que ellos tenían? Oh, sí, eso fue muy conocido y muy escandaloso. Hubieron después los Vladivideos, no sé si se acuerdan, si lo han visto, y si no lo han visto hay que buscarlo, los Vladivideos, donde se ve claramente cómo el asesor personal de Fujimori, como es Vladimir Mancinos, se reunía en una salita que le llamaban la salita del CIN, donde compraba políticos, compraba periodistas, compraba dueños de televisoras, y fue así como se apoderó del quinto poder, ¿no? El quinto poder es la prensa, los intermediarios, los que llevan la noticia a las personas. Entonces se apoderó de ellos, ¿cómo? Comprando su lealtad con millones de dólares. Estas historias del narcotráfico, como ya también sabemos eso. ¿Esto qué causó? Causó que la gente no se enterara de los abusos, no se enterara de las noticias, no se enterara de lo que hacía nuestro presidente en ese entonces, que era Fujimori, y de todos los atropellos que hacía tanto las autoridades como los políticos hacia las
personas, ¿no? Hacia el pueblo. ¿Por qué? Porque simplemente las televisoras no lo transmitían. Hacían caso omiso, se hacían los ciegos y lo que el gobierno no quería que transmitan, simplemente no lo transmitían. Y la libertad de expresión pues simplemente no hubo, ¿no? No hubo, todos hablaban lo que quería el Estado, lo que quería el presidente, lo que quería Vladimiro. Y fue una época de verdad muy triste para el tema de la libertad de expresión. No hubo libertad de expresión y todos eran reprimidos en ese entonces. A todos llamaban terroristas. Para terminar, Juan, ¿cuáles fueron los eventos que se llevaban a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias trajo el país? Ya. Las cosas que trajeron abajo al gobierno de Fujimori. Bueno, las protestas sociales, las protestas en las calles fue una, junto con justamente lo que acabo de decirles, los Vladivideos, donde Popio Rivera y otros políticos de ese entonces, que tenían sus principios bien arraigados, sacaron a la luz, ¿no? Los Vladivideos donde se veía lo que te decía, la compra de políticos, la compra de periodistas, la compra de dueños de televisores, la compra de muchas personas con dinero corrupto para así poder llevar un gobierno donde no haya opositores. Entonces todo eso salió a la luz. Eso junto con las protestas, como te digo, junto con su forma de actuar de Fujimori, del mismo Vladimiro Montesinos, salieron a la luz el tema de Abimael Guzmán, del narcotráfico, que no es que lo había combatido, sino que se habían prácticamente como asociado para llevar la fiesta en paz, al menos en ese gobierno, y a cambio había favores, ¿no? Favores de hacerse la vista gorda con el tema de la salida de droga, y a cambio le daban a Fujimori y a Vladimiro, con la venta de esa droga de los narcotraficantes, dinero, ¿no? Millones de dólares. Entonces fue así como llevaron a cabo en paz la fiesta, y fue lo que decían, pues, ¿no? Que no hubo lucha contra el terrorismo básicamente o contra el narcotráfico, sino que se aliaron para llevar la fiesta en paz. Y de eso hay muchos reportajes también. Si buscamos en internet vamos a encontrar. Hasta el gobierno de Colombia sabe eso, porque hasta el hermano de Pablo Escobar era prácticamente socio de Montesinos. Si buscamos vamos a encontrar esas cosas. Entonces todo eso se fue destapando y fue eso que llevó, ¿no?, a cabo la caída del gobierno. Más que Fujimori se fue a un viaje político, y después terminó ¿no?, renunciando a la presidencia por fax. Y también el tema de Vladimiro Montesinos, que se escapó, de repente desapareció. Tuvo todo un show de Fujimori buscándolo, lo cual no lo encontró, lo encontraron ya después. Y todas esas acciones, todos esos videos y toda esa conmoción del pueblo fue lo que, ¿no?, destapó todo. Y gracias a políticos también íntegros que hubieron en ese entonces que sacaron los Vladivideos. Bueno, con eso culmino mi encuesta, señor Juan. Tenga muy buenas noches y muchas gracias por participar en mi entrevista, y ya nos estaríamos viendo próximamente. Claro, muchas gracias. Siempre estamos acá para servir y cualquier cosa siempre apoyando. Hay que averiguar bien sobre el fujimorismo. Tuvieron sus cosas buenas, pero en verdad también tuvieron muchas cosas malas. Hay mucho por investigar. Y hay cosas ya investigadas, sino que simplemente prefieren hacerse la vista gorda. Yo te digo algo, mira, el fujimorismo, si bien es cierto en ese entonces, como te dije al comienzo, sirvió en algunas cosas, en esta época no serviría de nada. Tomar esas acciones, como ahora he escuchado, ¿no?, por parte, eso ya viene de parte mía, que van a volver a dar buzos en los colegios, zapatillas en los colegios. Verdaderamente cuando a la gente le regalas cosas, prácticamente es como que estás comprando su integridad, y es otra vez lo mismo. Pero bueno, esperemos que no vaya más allá de eso, que seamos íntegros todos, que no nos vendamos por un par de buzos o unas cuantas canastas, y la integridad está primero, por sobre todas las cosas.